como ocurre, por ejemplo, en estos fondos colectivos de gremios, por ejemplo, de profesores canadienses que son dueños de nuestras carreteras hoy día, o de los fondos alemanes de empresas que se van a un conjunto de ahorro y que lo invierten en cosas, y la rentabilidad también les ayuda a generar parte de esos ingresos futuros. A ver, primero una aclaración. Nosotros somos partidarios de un ente estatal que administre, pero que administre seguridad social, no que administre cuentas individuales. Por lo tanto, nosotros siempre hemos descartado una AFP estatal. Ya, pero en el caso de los ahorros voluntarios que ustedes también aceptan. No, pues eso serían ahorros voluntarios, por lo tanto vendrían a ser como un reasegurador. Serían AFP privadas. O sea, como lo son hoy día, ustedes quieren mantener las AFP que administren, para que ahorren. Lo que excede, ¿no es cierto?, el 9% de cotización forzosa que tenemos hoy día y que pasaría, o sea, que nosotros proponemos para la seguridad social. Sobre ese 9%, si alguien quiere cotizar más, bueno, lo puede cotizar en una AFP, como igual cualquier persona hoy día puede tomar un seguro. Ya, correcto. Es que yo no sabía eso. Yo no sabía que ustedes también avalaban que para el ahorro voluntario hubiera solamente AFPs privadas. ¿Ustedes no son partidarios de crear un ente público que pueda administrar esos fondos de ahorro voluntario, por ejemplo? Podría ser, pero no es la principal labor. La principal labor para nosotros es administrar los fondos previsionales. Por lo tanto, la cotización previsional de los trabajadores, más el aporte, ¿no es cierto?, del empleador. Ya, pero por eso, pero entonces usted no consigue el aporte adicional que también iría a pensiones de personas por su ahorro individual. ¿Ustedes no serían partidarios de que eso existiera un ente público autónomo que pudiera administrar esos fondos con rentabilidades futuras? Insisto, no es que no seamos partidarios, es que no es la idea principal de un ente administrador. Para nosotros el ente administrador nace para las cotizaciones previsionales, para las obligatorias, por decirlo, para hacer la diferencia. Posiblemente, o sea, para que administre solo el ahorro forzoso, el ente público solamente que tenga que administrar el ahorro forzoso. Ya, ahora, podría perfectamente también tener una especie de cuenta 2, ¿no es cierto?, donde el trabajador pudiera tener un adicional, pero compitiendo a lo mejor con AFPs privadas. O sea, nosotros no estamos contra una AFP privada fuera de la seguridad social. ¿Ah? Nosotros lo que pedimos es un sistema de seguridad social que administre, ¿no es cierto?, un sistema de reparto hasta una determinada cotización. Lo que haga de ahí en adelante un trabajador con su plata, ¿no es cierto?, particular, es cosa de él, digamos. Y ahí se pueden abrir muchas opciones. Pero lo relevante es que el sistema que nosotros proponemos es un sistema que, dado que hoy día es lo que se recauda es mucho menor a lo que se paga, permite tener, ¿no es cierto?, un fondo de reserva técnica que vaya financiando el bono demográfico que se va, ¿no es cierto?, complicando con el pasar de los años y con el envejecimiento de la población. Vuelvo al dato, porque nosotros lo calculamos. El gasto público total en pensiones hoy día del Estado está alrededor del 4%. Nuestra proyección al año 2100 es llegar a un 7,21. Esos mismos números en países como Italia, como Holanda, hoy día están muy por sobre el 10. Nosotros recién llegaríamos al 7 el año 2100, como porcentaje del PIB. ¿Eso es considerando pensiones de qué tipo, Mario? Yo estaba viendo que en lo que ustedes están planteando, la pensión como estándar que ustedes proponen es de 390.000 pesos. Es el sueldo mínimo, como base. Por eso, pero de acuerdo a los cálculos de ustedes, eso es lo que estaría garantizado, no más que eso, digamos. No. Eso es lo que estaría garantizado de acuerdo a una tabla, ¿no es cierto?, que tiene los años cotizados. El mínimo parte con el sueldo mínimo, y si tú cotizaste más años, cotizaste más dinero, ¿no es cierto?, vas llegando a cifras mayores de pensión. Correcto, pero lo que ustedes proponen, en el fondo, de acuerdo a los cálculos matemáticos, es que
una persona, por ejemplo, que tiene discapacidad o que no pudo cotizar por ser mujer, digamos, o por distintos motivos, llegó a Chile después de un tiempo sin tener nada ahorrado, o una persona independiente que nunca cotizó, usted a esa persona, la idea es entregarle una pensión de 390.000 pesos. Esa es la propuesta. Así es, así es. En este punto se iguala, ¿no es cierto?, la pensión básica solidaria, que es para quienes no han cotizado, con lo que es la pensión de un trabajador que se jubiló. Ya. Y entonces ahora te hago la siguiente pregunta, digamos, la siguiente reflexión. Si nosotros aumentáramos en un porcentaje hoy día, porque dado que tenemos, porque además veo que ustedes están planteando una etapa gradual, ¿cierto? No salir de golpe a un sistema de reparto, sino que quieren hacerlo con cierta gradualidad. Ustedes además declaran que en ningún caso están de acuerdo con que se expropien los fondos ya ahorrados individuales, lo que estaba leyendo acá en la propuesta de ustedes. Es decir, ustedes habrían aprobado esta cláusula que se rechazó en el Congreso el otro día, en el sentido que decía que no se expropiara ni un peso de los trabajadores y que ese ahorro individual se resguarda. Okay. Pero si nosotros... Eso se soluciona con las llamadas cuentas nocionales. Entonces, ¿ustedes sí están de acuerdo con expropiarlo y que eso vaya a una cuenta nacional? No, porque la cuenta nacional es individual. Sí, pero la cuenta nacional no te garantiza que esos ahorros vayan para ti. Si tú te mueres al día siguiente de la cuenta nacional, nadie te paga nada, pierdes esa plata, ¿no? La propuesta de la coordinadora dice lo siguiente: las platas que están hoy día en las cuentas individuales van a servir para financiar la pensión que se le va a pagar al trabajador, ¿no es cierto?, con el nuevo sistema que es el sistema de reparto, hasta que se le agoten esos fondos. Si el trabajador muere antes, mantiene, porque es un derecho adquirido, ¿no es cierto?, la posibilidad de que sean heredables y que se le entreguen, ¿no es cierto?, a sus herederos. Pero es que eso no es una cuenta nacional, como me dijiste tú recién. Ya, por eso. Es un ahorro individual, entonces no es nacional. Es nacional, la cuenta nacional, para los que lo están escuchando, dice, esta persona tiene ahorrado tanta plata, ¿cierto? Este señor ahorró, no sé, 25 millones, esto le da un cálculo de una pensión X, ¿cierto? Y esa pensión X queda como registrada, asociada a una persona. Pero la cuenta nacional implica que solamente es una referencia de pensión que se entrega a esta persona hasta que fallece. Pero no es heredable la nacional. Tú estás diciendo que esto sería heredable. Es decir, se resguarda el derecho al ahorro individual. Desde el punto cero hacia atrás. Desde el punto cero hacia adelante, el sistema de reparto es cotización. Correcto, ya, perfecto. Ya no es ahorro individual. Perfecto. O sea, tú resguardas lo que está ahorrado hasta hoy día, a futuro esa persona hereda sus fondos, por lo tanto, y lo que empieza a cotizar de ahí en adelante es una cuenta nacional. Exacto. Ya, perfecto, ahí lo entendí. Ahora, dado que tenemos este sistema hoy día, y que ya estamos con ahorros individuales que superan los 200.000 millones de dólares en Chile, si es que nosotros incorporáramos un incremento en el aporte solidario, ¿cierto? Que de acuerdo a la discusión que está en el Congreso y a lo que se ha planteado, si es que los chilenos aportaran un 3% de ahorro colectivo, ¿cierto?, podríamos llegar en el mediano plazo a una pensión básica equivalente a la que ustedes proponen, de 390.000 pesos, por lo menos el sueldo mínimo. ¿Tú no estarías dispuesto a, en consideración de este sistema que incorpora un pilar mixto, por qué crees tú que sería mejor el sistema de ustedes en vez de este que incorpora esta base solidaria y que permite tener las mismas pensiones que la que ustedes proponen, pero con el sistema de reparto completo? A ver, yo te voy a ser súper sincero, yo no soy técnico en la materia, digamos, y no he sacado los cálculos con respecto al sistema que tú propones, pero hay algo que la coordinadora lo ha dicho desde un principio. Nosotros hacemos una propuesta, y esta propuesta no está escrita en piedra. Esta propuesta está, ¿no es cierto?, para ser discutida y para ser puesta a prueba frente a propuestas alternativas. Entonces, si efectivamente hay una manera de hacerlo distinto, pero lograr que las pensiones sean dignas, bueno, estamos dispuestos a conversarlo. El tema es que hoy día eso no está puesto sobre el tapete.
Sí, en la discusión, o por lo menos el proyecto de ley que está en el Congreso, lo que se ha planteado es que haya un aumento que incluso llegaría a ser menos de lo que propone el NOMA AFP, que es un 18%, y que llegáramos a un 16%, donde haya un 3% de incremento en el ahorro individual y un 3% en el ahorro colectivo, para generar, por supuesto, una nivelación importante en las pensiones complementarias o solidarias que tenga que aportar el Estado. Y con eso llegaríamos al equivalente al sueldo mínimo y en el mediano plazo a un equivalente de 390, que yo creo que yo igual sigo creyendo que es un estándar bajo. 390.000 pesos hoy día en Chile para un adulto mayor no es una solución. Acá tenemos que avanzar también quizás en otras prestaciones, en complementos, digamos, o en seguros sociales de sobrevía o otras herramientas. Este tema sin duda es complejo y tiene otras aristas. Pero yo te quería preguntar sobre, yo pensé que tú habías escuchado un poco la discusión que se ha dado en el Congreso, donde sí, la última propuesta que hizo era que se hiciera un incremento de un 3% a lo solidario y un 3% a lo individual. ¿No lo habías visto eso? Sí, eso lo había visto. Lo que pasa es lo siguiente, tú me estás diciendo que eso aseguraría un piso cercano, ¿no es cierto?, a los 300 y tantos mil pesos. 350. Pero habría que ver, pero la gracia que tiene la propuesta nuestra es que asegura tasas de reemplazo para todos los tramos. No solamente en el mínimo. O sea, por ejemplo, una persona que cotizó 40 años y que tenía un sueldo, no sé, de 3 millones de pesos, se le asegura una tasa de reemplazo con una pensión máxima de 2.200.000. Yo no sé si ese 3% cubre esa posibilidad de tener tasas de reemplazo decentes, digamos, para todos los tramos. O sea, es que una persona que cotiza 40 años con un sueldo parecido al que tú estás mencionando, de 2 millones, yo lo que estoy viendo acá, usted propone un sueldo de 2.096.000 pesos como base. Claro, que no está actualizado en UF, claro, es más plata lo que tú mencionas, 2.200.000. Pero una persona que cotiza 40 años con un sueldo parecido a ese, sin duda hoy día tiene una tasa de reemplazo similar. No. Sí, si lo aumentamos a un 13%, por supuesto. Habría que hacer el cálculo, pero a nosotros nos parece que no. Porque si no, estaríamos solucionando efectivamente el tema de las pensiones. O sea, el gran problema hoy día en Chile, por lo que yo he visto en los cálculos, es que hay muy poca tasa de cotización. Tenemos muchas lagunas, nuestro sistema no se ha hecho cargo de las personas independientes, no se ha hecho cargo de la situación de las mujeres, que muchas veces no cotizan, y por tanto, aquí la matemática no falla, digamos. El aporte, si es que uno resigna a las personas a batírselas con su propio ahorro, por supuesto que las pensiones van a ser siempre paupérrimas. Entonces, si no hacemos, por supuesto, un incremento en la cotización, que yo insisto, que creo que un 18% de cotización es mucho, comparado con lo que hoy día cotizan los países más exitosos. Yo no sé, el tema de Australia, que es uno de los que esa cotización es menor, pero con un 16 podríamos perfectamente llegar a las tasas de reemplazo si es que hay cotizaciones. Si nos mantenemos en la informalidad y nos mantenemos, por supuesto, con lagunas, todos estos modelos que estamos haciendo no se sustentan por ningún lado, ¿cierto? En eso no hay magia. Pero me alegro, por lo menos, Mario, que la disposición al diálogo y a evaluar modelos combinados y no nos quedemos en la radicalidad de los que creen, oye, aquí es solo ahorro individual o es solo reparto, y pensar en la gradualidad y en llegar a un acuerdo para poder solucionar luego el sistema de pensiones, creo que es lo que todo Chile espera que hagamos, y con urgencia. Ojalá de hecho, nosotros, Pablo, con 2 gobiernos tuvimos diálogos con respecto al tema de nuestra propuesta técnica, y a ambos gobiernos, el de Bachelet pasado y al gobierno actual, nosotros le pedimos que evaluara la propuesta de manera técnica y nos dijera dónde estamos fallando. Porque claro, porque siempre se dice, la propuesta de la coordinadora no es viable, los números no cuadran.
Bueno, entonces nosotros hicimos el ejercicio, pues le entregamos la propuesta y les dijimos, bueno, díganos en qué parte estamos fallando. Y en este gobierno nos hicieron unas precisiones que nos llevaron a ajustar algunos números. De hecho, la propuesta que tú puedes encontrar en la página de la coordinadora no es la de hace 4 años atrás, sino que tiene algunos cambios actuariales. Producto de que se nos dijo que había algunos parámetros que no estaban suficientemente incorporados. Entonces, en definitiva, nosotros hemos dado prueba de la blancura y de transparencia en términos de someter nuestra propuesta a estándares técnicos. Pero evidentemente lo que hemos recibido han sido más bien descalificaciones. Y en ese sentido yo la reflexión que haría es, los que idearon el sistema de AFP el año 81, ¿no sabían que Chile era un país donde había un trabajo que es muy precario, donde los sueldos eran bajos? Se cotizaba casi el 20% y bajaron la cotización al 10%, porque eliminaron la cotización del empleador. Entonces, siempre se habla del fracaso. Yo voy a decir, el drama de las pensiones debió haber sido previsto el año 81, cuando se dio inicio a este sistema. Pero yo sostengo lo siguiente, aquí no hay un sistema que haya fracasado, aquí hay un sistema que es muy exitoso, porque en definitiva nosotros decimos que este sistema se ideó no para pagar pensiones, sino que para formar un ahorro que sustentara el crecimiento del mercado de capitales y que concentrara el ingreso. Y en definitiva eso fue lo que logró. Yo no quiero entrar en la parte como interpretativa, porque yo he escuchado muchas veces lo que tú mencionas de que este sistema actual en Chile, que sin duda no dio el ancho, en mi opinión, por motivos distintos a los que tú mencionas, fue creado con un objetivo distinto al de generar pensiones. Yo no quiero entrar en esa discusión porque es el punto de vista, sí. No quiero rebatirte. Yo lo que sí creo es que acá efectivamente lo que se planteó en su momento tenía parámetros que estaban muy equivocados. Primero, la cotización de un 10% no era sustentable, ¿no? Pero se hizo en base a modelos que consideraban que no iba a haber tanta informalidad. Chile se desplegó mucho y sobre todo los profesionales en Chile se dispararon en la década del 90 y el 2000, en los gobiernos de la concertación. Y eso incrementó mucho la gente que cotiza a honorario, así que no cotiza, digamos, que trabaja a honorario. Y esa dimensión nunca se previó en el sistema anterior. Y lo que sí se proyectó era que gran parte del descuento en la cotización se iba a generar vía las rentabilidades que iban a generar esos fondos, que yo creo que esa promesa no está incumplida, ¿no? ¿Cierto? De hecho, de todas las pensiones hoy día, de la gente que cotizó por mucho tiempo, gran parte de esa cotización, de ese ahorro, viene de rentabilidades y no del ahorro que ellos pusieron, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que el sistema hace agua porque no consideró una serie de variables, la extensión de la longevidad de los chilenos, que extendió las expectativas de vida, el porcentaje, sin duda, el incremento de la informalidad, como tú decías también. Yo creo que no es comparable con lo que sucedía en la década del 80. Pero mira, yo hoy día creo que lo que tenemos que hacer es pensar en el futuro, ¿no? Y ver la realidad que tenemos. Yo valoro que ustedes hayan tenido este diálogo. Lamento la radicalización o la caricaturización que han hecho del movimiento de ustedes. Veo que hay propuestas que son bien estudiadas, hay respaldo en ciertas cosas. Y bueno, yo, como te digo, te invito a que saquemos en conjunto con un trabajo serio en el Congreso, que es el lugar donde se resuelven estas reformas profundas, y veamos en qué podemos estar de acuerdo, ¿no? Yo desde ya creo que lo que mencionas tú de, por ejemplo, crear este ente estatal que pueda administrar ahorros, creo que es algo que si ustedes no lo descartan para lo privado, perfectamente se puede aplicar para lo público. Correcto. Un par de cositas, mira. Yo, gracias a la pandemia, me dediqué a buscar recortes y cosas que tenía guardadas y que de repente las encontré y me empezaron a hacer sentido, digamos. Encontré no sé si se ve ahí. Es una entrevista o un reportaje
de María Olivia Monkeberg, tú la ubicas, es Premio Nacional de Periodismo. María Olivia Monkeberg, el año 81, en la revista Análisis, hace una radiografía de la nueva previsión. Y todo lo que dice ahí, en definitiva, se cumplió. Que la cotización no iba a alcanzar, que lo que se iba a materializar era una condición, ¿no es cierto?, fabulosa de dinero disponible para hacer negocio, digamos, en el mercado de capitales, que eso iba a generar concentración de la riqueza, y que en definitiva lo previó el mismo Augusto Pinochet. No sé si tú leíste por ahí las actas cuando se discute el cambio a la previsión, las actas de la Junta de Gobierno. Cuéntanos tú de qué aquí se anuncia en este momento. O sea, primero una pregunta para redondear lo que decía María Olivia. ¿Qué es lo que decía María Olivia respecto a qué cosas no se iban a cumplir? ¿Cuáles eran los parámetros de ese modelo que no se iban a cumplir? Que era imposible... que Chile iba a aumentar la edad. No, que era imposible llegar a tasas de reemplazo como las que ofrecía el sistema, de entre un 70 y un 100%, bajando a la mitad la cotización, y considerando que ya en ese momento hablaba de la precariedad laboral, de las lagunas, de los bajos sueldos. Entonces, era la crónica de una muerte anunciada desde su inicio. O sea, no es que nadie haya advertido que esto iba a pasar. Se dijo desde el primer momento. Y tú hablabas de la rentabilidad. Y tú hablabas, perdón, de las rentabilidades del sistema. Sí. ¿Tú sabes cuál fue la rentabilidad de los fondos de pensiones en el año 80, en la década del 80? 12,36. 12,36, altísima. Hasta el 90. Altísima. El 90 sí, pero eso, ojo, la rentabilidad desde que se creó el año 81 hasta el año 86 fueron decrecientes. Fue una crisis espantosa en Chile. Y los últimos 3 o 4 años se recuperó. Entonces, yo creo que acá lo que tú tienes que ver es el largo plazo, digamos, no... Claro, pero cuando tú ves el largo plazo, ves que en la década de los 80 fue un 12,36, en la década de los 90 un 10,36, en la década de los 2000, 6,25, y en la época del 2010 al 2020, 3,92. Entonces, si uno se pregunta, la gente que jubiló, que empezó con el sistema del año 81 y que 30 años después recogió una rentabilidad muy alta, tiene pésimas pensiones, ¿qué va a pasar con aquellos que jubilen con rentabilidades entre el 6 y el 4%, el 3,92%? Los que empezaron cuando ya la curva había descendido. Esa gente va a tener mucho peores pensiones. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, que eso hay que ajustarlo, pero me parece mejor alternativa a que no exista rentabilidad alguna. O sea, ya por lo menos estás teniendo, si tú calculas una rentabilidad de un 4%, que ya supongamos que el piso mínimo, está definiendo que al menos en 20 años va a duplicar prácticamente lo que la persona ahorró. Entonces, eso me parece mejor que un aporte directo que solamente te va a quedar como en una plata bajo el colchón, y que sin duda nadie va a poder incrementarla salvo que sea con una mayor cotización, es decir, le va a poner más peso sobre la espalda a los trabajadores vigentes porque van a tener que cotizar más para solventar las pensiones de los otros, en vez de que parte de eso lo asuma la rentabilidad del ahorro, que a mí me parece algo un poquito mejor que la alternativa. Es que si esa lógica fuera correcta, la lógica de la cotización individual, de la capitalización individual, entonces la gran mayoría de los países estarían migrando hacia este tipo de sistema. Y ha sido precisamente al revés, porque en un momento dado, efectivamente, hubo países que adoptaron la capitalización individual, pero lentamente fueron regresando a los sistemas de reparto. Hay un paper de la OIT que salió este año, donde va describiendo cómo un montón de países tuvieron que salir del sistema de reparto y salir del sistema de capitalización individual y volver al sistema de reparto. Entonces, algo hay ahí, ¿no es cierto? Yo entiendo que todos los sistemas hoy día más reconocidos internacionalmente, como los de mejor calidad, que son el australiano, como hablamos del alemán, todos tienen una posibilidad individual, de ahorro individual, y ha sido muy exitoso en esa área.
Lo que han sido más bien los que han migrado, Pablo, por ejemplo, solo déjame terminar una cosita por dar los ejemplos que yo conozco, quizás tú después me puedes decir cuáles son distintos. El caso de Argentina, que retrocedió con esto, hoy día tiene una mochila y un peso insalvable de carga para poder pagar las pensiones, que son además muy por debajo de las mínimas que hay en Chile. Entonces, yo por lo menos los modelos exitosos que se sostienen siempre han avanzado a un sistema mixto. Entonces yo te propongo lo siguiente: hagamos un sistema como el alemán. Yo creo que el mejor es el modelo del australiano, que es el reconocido por todos los países del mundo como el mejor, donde tú tienes ciertas condiciones. Que es muy diferente al nuestro. Es muy diferente, pero es parecido a la ley que está en el Congreso, que tiene un componente individual, de ahorro individual, de premios, de incentivos. Tú puedes retirar parte de tus ahorros en ciertas etapas de la vida o en ciertas circunstancias, pero tiene un ahorro individual obligatorio y un ahorro solidario también obligatorio, un modelo mixto. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo más fundamental y lo más exitoso del modelo australiano es que tiene un ente estatal totalmente autónomo, tal como tú mencionabas, una especie de banco central que administra los fondos de los australianos. Y no hay ningún político que dice, oye, mira, pasa para acá, invirtámoslo en bonos de nuestro país, invirtámoslo en carretera. No, se administra con total autonomía en base al interés de las personas que son de mejorar la calidad de las pensiones y no en base a financiar cosas que los políticos quieren. Claro, ahora, nosotros estamos hablando hoy día, con el proyecto al que tú haces alusión, a un 13% de premio al esfuerzo, que es la frase que se utiliza, ¿no es cierto? Y un 3% de solidaridad. Entonces ahí estamos muy lejos de lo que hacen los países del mundo, donde la ecuación es absolutamente a la inversa. O sea, la parte de reparto es mayoritaria y la parte de ahorro individual es, en algunos casos, optativa, y en otros casos muy reducida con respecto al total de lo cotizado. Puede ser, yo eso yo estoy discutiendo acá principios, y creo que en eso me alegro que después de esta conversación por lo menos tengamos una posibilidad de entender que en principios compartimos el fondo, que haya un pilar de ahorro individual y un pilar de ahorro solidario, porque sin duda tenemos que entregar un estándar ético, o sea, un estándar de dignidad ética a los chilenos que no han podido por distintos motivos cotizar individualmente. Y los porcentajes tendremos que estudiarlos, yo estoy de acuerdo, en base a la realidad, al costo de vida en Chile, a las posibilidades de ahorro que exista, a la capacidad de la economía también, porque si la economía no crece, todo lo que estamos hoy día discutiendo va a terminar recayendo en los impuestos generales, digamos, en lo colectivo. Si es que una persona tiene trabajo, no recuperamos los empleos, por supuesto que el porcentaje del 3% va a ser insuficiente. Si es que la masa laboral en Chile no aumenta, vamos a tener que también aumentarlo, porque los adultos mayores van a ser muchos más que los que están trabajando y por lo tanto ese aporte solidario también va a quedar corto. Entonces, pero me alegro que por lo menos en el fondo una disposición de ustedes como movimiento y tuya, sobre todo Mario, de que conversemos esto en base a esta situación más mixta y no tan radical como la que se ha planteado, caricaturizando un poco al no más AFP, y también existen voces radicales que no están dispuestos a nada que no sea el ahorro individual, así que... Sí, bueno, yo diría, uno de los grandes méritos de la coordinadora es que puso el tema a discusión en la sociedad. Era un tema del que no se hablaba. La gente en general, y eso está demostrado por encuestas, no conocía, por ejemplo, lo que era una tasa de reemplazo, no conocía lo que eran los multifondos, etcétera. O sea, tenían una caja negra ahí con respecto a lo que es el sistema, y la coordinadora ha ayudado en mucho, ¿no es cierto?, a que la gente se vaya educando en el tema previsional y vaya tomando opinión. Eso es algo que digamos, uno de los méritos de la coordinadora. Recuerda tú que nosotros hicimos un plebiscito autoconvocado que llegó a más de 1 millón de votos.
Fue una cuestión, diría yo, perdonando que la autorreferencia, pero fue una cosa heroica, digamos. ¿Ah? Cómo de la nada y con muy pocos recursos llegamos a movilizar a 1 millón de chilenos que fueron a entregar su opinión en mesas, ¿no es cierto?, que se constituyeron desde Arica hasta Magallanes. Estoy totalmente de acuerdo contigo que el tema, lamentablemente en Chile, los grupos más necesitados, que en mi opinión son los niños y los adultos mayores, no han marchado, no han tenido representación muchas veces para poner sus demandas en la clase política, y eso es una deuda que tenemos, sin duda. Yo espero que ahora también exista algún movimiento que reivindique la calidad de la educación de los niños, de la educación escolar y básica, y entre todos empecemos realmente a sacar adelante esta deuda histórica que hay con ellos. Yo quería preguntarte, Mario, el último tema que ha tenido que ver quizás con mucha contingencia en Chile, con la discusión última. Antes de la pregunta, ¿te puedo hacer un comentario cortito? Sí. Porque a mí me parece súper interesante lo que dices tú, y yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo en la necesidad, ¿no es cierto?, de que el país tenga crecimiento económico. Uh-huh. Pero resulta que de las platas, ¿no es cierto?, que cotizamos todos mes a mes, el 43% se invierte en el extranjero. Porque el mercado de capitales en Chile no resiste tanta inyección, no tiene proyectos alternativos para tanta inyección de recursos como es el que la cotización individual a través de las AFP ofrece al mercado. Sí. Pero uno se pregunta, si esas inversiones se hicieran con sentido de Estado, ¿acaso no podríamos, por ejemplo, nosotros industrializar el país? Porque hoy día la mayoría de las inversiones tienen que ver con especulación financiera, tienen que ver con el sector terciario, el retail, etcétera. Pero somos un país que hoy día, y quedó demostrado durante la pandemia, ¿no es cierto?, no es capaz de fabricar los insumos básicos, digamos, para defendernos, ¿no es cierto?, del bichito COVID, por poner un ejemplo. Y todo tenemos que traerlo de China. Mascarillas, jeringas, etcétera. Bueno, no, el caso de las mascarillas, yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo tengo una cantidad de emprendedoras en mi distrito que se pusieron a fabricar mascarillas. Y olvídate cómo le ha ayudado en su economía familiar en el último tiempo. Pero yo, mira, disculpa, no estoy diciendo una cosa al margen por el ejemplo que diste, no estoy diciendo. Pero es que son mascarillas para el uso diario, pero cuando estamos hablando de mascarillas ya desde un estándar mucho más alto para pabellón, etcétera. Para medicina. Pero es que en eso no ha habido tanta escasez, y el tema se da en la coyuntura del COVID. Pero lo que yo te quería decir es que a mí me da mucho susto, y ahí quiero decirte también muy directamente que estoy en franco desacuerdo contigo. Yo no puedo estar más en desacuerdo con que la gente empieza a hablar del sentido de Estado, digamos, o a decir que los intereses de las inversiones de los chilenos, digamos, de los ahorros de los chilenos, tengan que invertirse con un sentido de Estado, porque a mí el sentido de Estado, finalmente los que ponen ese sentido de Estado son los políticos, y son gente que quiere primero invertir claro, primero disfrazándolo de industrialización, pero quieren muchas veces hacerlo en inversiones como sucede en Argentina, en empresas para tener más poder público, para pilotar a su gente. Es decir, en Chile la inversión pública no se ha caracterizado precisamente por ser rigurosa. Las empresas del Estado han tenido casos muy dramáticos de corrupción porque están muchas veces involucrados políticos en ellas. Distinto sería, y por eso vuelvo al ejemplo anterior, a que si tuviéramos un órgano autónomo, como gestionado por una especie de banco central, con gente realmente independiente, los gobiernos de turno perfectamente podrían invertirlo en cosas que a la larga, con estudios serios, con respaldos de riesgo, etcétera, siempre manteniendo primero el objetivo de la rentabilidad de los ahorros de los chilenos, pueda orientar a financiar empresas de riesgo de inversión para desarrollo, innovación, industrialización de Chile. Eso yo estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando uno habla del sentido de Estado, lamentablemente a mí me cuesta mucho porque he visto en estos 2 años que llevo en política que todos los casos, sobre todo internacionales, Chile todavía tenemos un cierto resguardo porque tenemos instituciones bastante sólidas, tenemos instituciones independientes, pero lo que sucede en las empresas estatales yo lo encuentro
realmente lamentable, ¿eh? Lo que sucede en ENAP, lo que sucede en Codelco, que vemos que la eficiencia no es la que corresponde y termina sacrificando recursos que son de todos los chilenos para financiar cosas que no necesariamente van en el beneficio de todos. Yo creo que hay que modernizar mucho el Estado, hay que tomar muchas más salvaguardas para eso que dices tú, que ocurre no solo en la empresa del Estado, ocurre en el ejército, ocurre en las empresas privadas también. Pero yo te quiero recordar, estimado Pablo, que la industrialización de Chile la hizo el Estado, la hizo la Corf. Grandes empresas que hoy día son privadas fueron hechas con el esfuerzo de todos los chilenos. La CAP, la Soquimich, LAN Chile, Entel, las eléctricas, Endesa, fueron fruto, ¿no es cierto?, del esfuerzo de lo que tú de alguna manera menosprecias un poco, que es el Estado. ¿Qué es lo que es? Cuando yo hablo con sentido de Estado, hablo con sentido de trascendencia, ¿no es cierto?, con sentido de poner por sobre los intereses económicos de un determinado particular el desarrollo de Chile. Y eso, es una historia larga y fecunda en Chile. Sí, pero ojo, y dando el mismo, yendo al mismo ejemplo que tú mencionas, a estas empresas que tú te refieres, todas, sin excepción, estos casos que tú mencionas, CAP, Soquimich, LAN Chile, Entel, son empresas que han sido exitosas y se han convertido en empresas de valor y de desarrollo para Chile una vez que el Estado ha salido de ellas. Cuando ellas participaban activamente en su gestión, eran un desastre, eran un problema. Y hoy día, yo estoy de acuerdo que el Estado, como promotor o como direccionador de los objetivos nacionales, es un buen motor, es un buen agente. La Corfo tiene un sentido de promover y fomentar el desarrollo de Chile en ciertas industrias, que lo ha hecho en la industria salmonera, en la industria forestal, en la industria minera también, pero siempre entregando un foco, digamos, un objetivo, pero dejando que la iniciativa privada, las ONG, las fundaciones, la sociedad civil, empuje estas cosas y las saque adelante. El Estado es muy mal gestor. Y de hecho, si tú miras la eficiencia, todas las empresas del Estado comparadas con la de un privado, por mucho que el origen haya sido estatal, todo el valor de esta empresa de Endesa se generó una vez que se involucraron los trabajadores en ella a través del capitalismo popular y también los privados que pueden administrar esto con el objetivo último de esta empresa, que es que haya un valor agregado, ¿eh? Que haya realmente un valor para todos los chilenos o para todos los que son participantes de esta empresa, pero no necesariamente participando en la gestión. Y internacionalmente también hay muchos casos así. Se da como referencia, por ejemplo, a Finlandia, que tiene capitales, es dueña como país de muchas empresas privadas grandes, ¿cierto? Pero si tú identificas los gobiernos corporativos y la gestión de todos los directorios de esas empresas en las cuales el Estado es dueño, no se involucran los políticos de turno. No están metidos. ¿No? La designación de los directores no participa, sino que se maneja siempre con criterios técnicos, todas las rendiciones, participan igual que cualquier empresa privada. El Banco Estado yo diría que es uno de los buenos ejemplos, porque todavía, si bien es una empresa privada, tiene que regirse por todas las normas de un banco privado, es una empresa pública, participa manteniendo todas las reglas del juego de una empresa privada. Y si tú ves, el Banco Estado ha cumplido un rol social, quizás no tanto como quisiéramos en muchas áreas, pero sí ha tenido el tema de las cuentas RUT, la presencia en zonas donde ningún otro, el mercado no llega, pero siempre manteniendo una independencia de los gobiernos de turno, que en mi opinión es muy importante. Te puedo dar un solo ejemplo, porque sí, siempre se habla de Codelco, la ineficiencia de Codelco, etc. Tú sabes que Codelco exporta 1/3 del metal físico que se exporta hacia el extranjero, y los otros 2/3 los exporta los privados. Pero sin embargo, la renta del cobre, lo que recibe todos los años el Estado de Chile por el cobre, 2/3 los entrega a Codelco y 1/3 los privados. Se invierte la relación. O sea que con una piedra yo entrego 2 pesos, Codelco, y con 2 piedras yo entrego 1 solo peso, los privados. Sí, eso es evidente, pero lo que no estás planteando tú en tu explicación, Mario, es que es todo lo que tuvo que invertir el Estado en que Codelco sea lo que es.
Codelco, el Estado ha tenido que invertir 20.000 millones de dólares. Si el Estado invirtiera esa plata en un depósito a plazo, tendría más plata que lo genera Codelco mensualmente. ¿Te fijas? Entonces, claro, si es que tú lo mides solamente con la empresa funcionando contra lo que rentan las empresas privadas, lo que aportan a Chile, claro, es inversa la cosa. Pero si Chile, por ejemplo, yo no estoy diciendo que privaticemos Codelco, ¿ah? Pero si tú vendieras Codelco y esa plata la metieras en un depósito a plazo, en el mercado internacional, digamos, sin ningún riesgo, ganaría más plata de lo que gana Codelco, ¿te fijas? Entonces, en ciertos años, por supuesto que no, cuando el cobre está muy alto, pero si tú miras los ciclos, Codelco tiene un valor, y en Chile, todos los chilenos hemos puesto mucha plata para que Codelco sea lo que es. ¿Ah? Entonces, en el análisis que tú planteas, así como en muchas empresas privadas, todo el mundo hoy día añora con que, por ejemplo, la Chile fuera una empresa pública. La Chile fue en una etapa pública, era la empresa chilena de aeronáutica, ¿cierto? Pero se olvidan de que todo el valor que se ha generado en LAN, y que ahora, entre comillas, se ha perdido producto de la crisis porque no ha tenido ninguna posibilidad de flujo, se genera por la innovación de la empresa, de los actores que participan en ella, de cómo hacer sinergia entre la carga y los pasajeros, cómo aliarse con otras empresas, cómo hacer rutas. Entonces, toda esa innovación en el Estado, yo te lo digo sin ningún complejo, yo creo que como cualquier institución, la definen las personas, y cuando no hay mucho incentivo para generar innovación y desarrollo, lamentablemente las empresas, las organizaciones no tienen toda la fuerza que tendrían si es que los incentivos fueran otros. Sí, ahora tendríamos mi opinión. Sí, no, correcto. Ahí vamos a diferir. Yo tengo la impresión de que las empresas chilenas eran bastante eficientes hasta que en un momento dado se tomó la decisión, ¿no es cierto?, de privatizarlas, y ese proceso de privatización de las empresas fiscales que se hizo en los 80 fue lo más turbio y poco transparente que ha habido, digamos, en la historia de Chile. O sea, hay libros que están ahí, que es cosa de leerlos, ¿no es cierto?, de cómo se privatizaron LAN, Codelco, Sokimich. Sokimich yo lo conozco muy de cerca porque mi papá trabajaba en Sokimich, y había un general a cargo de la empresa que terminó perdiendo su carrera de general porque él se oponía a la privatización, y él confesaba a la gente, ¿no es cierto?, que trabajaba con él, que había una especie como de orden de tirar los números para abajo para privatizarla de manera a precio bajo. Entonces, esa es una historia que no está suficientemente extendida para la gente común y corriente, pero quien investiga un poco, quien lea un poco, se va a dar cuenta que las privatizaciones durante los años 80 fueron una cuestión escandalosa, digamos. Por algo, una de las promesas de la Concertación era revisar las privatizaciones, una de las promesas no cumplidas. Bueno, puede ser, yo no estoy diciendo lo contrario de que ese proceso haya sido transparente, no me consta, yo no era muy joven en esa época. En fin. O sea, yo lo que entiendo y lo que he leído es que hubo primero todo un tema de oferta de acciones, digamos, la capitalización popular, de entregarle a los mismos trabajadores gran parte de las acciones de esta empresa. Y después se fueron, los mismos trabajadores las fueron vendiendo, y así se fue concentrando la propiedad de esta cosa. Pero bueno, mira, no quiero entrar en el tema de las privatizaciones porque creo que nos desviamos un poco del fondo, que es lo que estamos discutiendo, son las pensiones para Chile. Pero sin duda quiero agradecerte, Mario, esta conversación. Creo que sumamos distintas visiones, quizás no alcanzamos a responder tantas preguntas, quizás podemos recoger algunas, ¿sabes? Para también entender que esto es un diálogo abierto y no solamente entre dos. Aquí hay varias, quiero leer algunos comentarios y quizás tú también te puedes ir haciendo cargo, Mario, de ellos. CMPC y Monat están fabricando mascarillas. Dice, no, eso es un tema de lo que hablamos. Hay que alejar el sistema de las manos porosas de los políticos. Hoy Codelco, Televisión Nacional. ¿Qué opinión tienes tú de la gestión de televisión? Eso es también un poco el tema que se aleja de la AFP. Que ha sido malísima.
¿Ah? Está lejos de cualquier modelo de televisión pública. Bueno, económicamente partiendo, digamos. Ahí tenés un ejemplo, en mi opinión, de lo que pasa cuando el Estado trata de meterse en cosas, en vez de poner objetivos claros de lo que tiene que ser la educación pública y ponerle las reglas del juego, siendo un accionista pasivo, se mete en la gestión y termina, creo yo, en la situación que hoy día tiene esta empresa. Porque el mercado es tan concentrado, es difícil competir con los recursos que dispone. La diferencia son las reglas y la posibilidad de aprovechar las ventajas competitivas. Es fácil fluir, muy interesante conversar sobre cómo... Ahora, disculpa, Pablo, pero sí. para que no quede la impresión de que yo estoy diciendo que Televisión Nacional hay que venderla. O sea, no. Televisión Nacional está muy mal. Lo que yo creo es que hay que mejorarla. Tanto la gestión como su línea programática, para que sea efectivamente una televisión pública como puede ser, no sé, la BBC o algunos otros modelos. Bueno, la BBC también es un modelo en el fondo, de provisión de información pública, pero es una empresa que es muy deficitaria en términos económicos. El Estado tiene que aportar todos los años cuantiosos recursos, y en mi opinión hay otros modelos. Sí, pero por lo menos entrega más cultura que farándula. Por supuesto. Y por eso que yo creo que uno debería poder, siendo accionista, siendo dueño, porque te permite tú tener posiciones en empresas estratégicas para Chile, para el Estado, ¿cierto? No participar activamente en la gestión. Tú puedes ser dueño de un 51%, no participar en los directorios y decir, yo como dueño de esto quiero poner todo los objetivos, las directrices de lo que tiene que hacer una comisión estatal, y usted, bueno, vaya pidiéndome plata en base a los planes estratégicos y a los planes de trabajo, pero no participar en la gestión y trabaje con la misma regla de juego que de cualquier empresa que tiene que desempeñar. Por supuesto subsidiada, pero con sueldos de mercado, no con los sueldos millonarios que tiene quizás esta empresa hoy día comparativamente. O sea, tiene que ser un sistema, creo yo, un poquito distinto. A ver, acá hay una pregunta bien importante, creo yo, que es de dónde saca Codelco los 20.000 millones, ¿cierto? ¿De dónde sacó los 20.000 millones de dólares de inversión de Codelco? ¿De un sombrero vago? Por favor, más respeto. Iván Soto pregunta, no sé a qué se refiere, pero supongo que ¿cómo se llegó a capitalizar eso? Bueno, con los aportes de la misma empresa, donde el Estado ha tenido que ir aportando para la capitalización de Codelco. De hecho, ahora hay toda una discusión de cómo hacer un aumento capital de Codelco para poder aumentar sus inversiones. Es decir, todo lo que se ha ido generando, parte de eso se retiene y se reinvierte y generando, pero son recursos de todos los chilenos, no es solo, uno no puede separarlo. Por lo tanto, es plata que está ahí, que nos pertenece a todos, y que si uno hiciera el ejercicio, como decía antes, financiero, el costo-beneficio de eso, sin duda que no es una empresa eficiente. Eso era todo mi punto. Oye, Mario, bueno, no sé si tú quieres comentar algo más. No, a mí tal vez cerrar diciendo que la coordinadora, como lo dije en un momento, está abierto, ¿no es cierto?, a poner a prueba su propuesta. Nosotros creemos que es técnicamente sustentable. No nos han podido demostrar lo contrario desde organismos como Hacienda. Y dispuestos a lo que tú decías, a dar, ¿no es cierto?, la discusión. Si hay un sistema mejor, bueno, examinémoslo. Pero lo que es absolutamente indesmentible es que las AFP, como están al día de hoy, son un camino absolutamente seguro hacia la miseria de la gran mayoría de los pensionados de hoy día y del futuro. Oye, Mario, una pregunta al respecto. ¿Por qué el movimiento de ustedes se llama No Más AFP en vez de No Más este sistema? Porque al final yo entiendo que todos tenemos como una fijación con la AFP, como que la asociamos a las grandes responsables de las pensiones de miseria, pero cuando uno hace un análisis serio, como lo hemos hecho en este debate,
al final se da cuenta que lo que está mal puesto son los parámetros, son las cotizaciones, son la deficiencia de lo solidario, de lo que tiene que aportar en términos colectivos, ¿cierto? Y que si uno mira lo que han hecho, no pongamos la AFP, pero una entidad administradora de los fondos de los chilenos, han cumplido el objetivo de entregar rentabilidades razonables a lo que la gente ha aportado, que es tú me cortes, no sé, del año 90, del año 80 y tanto hasta ahora, en promedio será un 6%. Y el mandato que le dimos nosotros como chilenos, los políticos le dimos a ellos como chilenos, era ese. Entonces, a mí bueno, por supuesto que lo que es innegable es que las comisiones son realmente exageradas, no ha habido competencia, se ha concentrado, o sea, el sistema de FP tiene muchas críticas que le podemos hacer al sistema, pero al objetivo para el cual fueron creadas, ¿tú crees que fue un error de la AFP o un error de los políticos que definieron esas reglas del juego para la AFP? Ni lo uno ni lo otro. Yo insisto con lo que dije en algún momento, digamos, cuando se crearon a las AFP tenían un sentido de consolidar un cierto sistema económico y no de pagar pensiones. Por lo tanto, yo no le puedo echar la culpa a las AFP de que no paguen pensiones. Tú tienes razón, ellos administran relativamente razonablemente los recursos que se les entregan. El tema es que el sistema de AFP nos sirve como un sistema previsional. Y lo que nosotros estamos reclamando es eso, es efectivamente seguridad social. Las AFP no cumplen con los parámetros de la seguridad social, no porque sean empresas ineficientes, sino que porque el sistema no es el adecuado para pagar pensiones, digamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que aquí lo que han fallado son los parámetros. Creo que llevamos 40 años arrastrando un sistema sin ninguna actualización, sin ninguna realmente ponerse a la altura de la situación demográfica, económica y de dignidad que hoy día Chile necesita, y por lo tanto en eso lo comparto plenamente. Pero no respondiste por qué no se puso no más sistema, digamos, porque quizás era más fácil de entender el no más FP, digamos. Exacto. Claro. Al final el nombre sale de las consignas, de las marchas. Claro, exactamente. Claro, lógicamente. Y hay mucha gente que nos dice, oye, ¿por qué no más? Y mejor no dicen qué es lo que sí quieren. Bueno, es claro. Que eso es parte, eso es justamente lo que uno, como tiene que ser preciso y directo, digamos, con el mensaje al cual se refiere el fondo de su trabajo. Yo lo entiendo perfectamente, pero sin duda por eso quise darme este espacio de conversar contigo para ver realmente lo que sí quieren, ¿eh? Claro. Que es lo que hoy día Chile necesita, no gente que rompa todo, sino que diga lo que quiere construir o lo que quiere formar. Exactamente. Bueno, y eso hemos tratado de hacerlo, pues hemos elaborado... Oye, ¿sí? ¿No? Hemos ido a todas partes donde nos han invitado, hemos presentado la propuesta, y siempre con la estar disponible para ver sistemas alternativos, si es que alguien tiene un sistema alternativo que nos convenza, digamos. Excelente. Oye, quiero proponer otra cosa. Hagamos los números, ¿ya? Aquí no sé cuántas personas están participando actualmente. Hay 30 personas aquí delante de ellos. Hagamos los números, ¿no? Y juntemos nuevamente quizás a este grafiquito que tú tienes en base a la cotización del 18% que proponen ustedes versus este de el 10 o el 11 que está hoy día más el 3 más 3, ver cómo se podría generar, alcanzar un poco los parámetros que hoy día yo creo que Chile por dignidad exige, ¿no? Hay que hacerlo, porque lo que nuestra alternativa entrega son prestaciones definidas. Y esa es la gracia que tienen los sistemas de reparto. El sistema de capitalización individual, por su volatilidad, no asegura prestaciones, sino que... No, pero si uno lo ve en el... Claro, pero es que yo entiendo que el corazón, o sea, a simple vista, digo, así como sin meterme con la calculadora en los números, a mí me da la impresión de que es mejor un sistema donde las personas no solo ganen por lo que ahorran, sino que también por la rentabilidad que les genera ese ahorro. Creo que el monto total que van a poder acceder para poder jubilarse es mayor que el de simplemente hacer como un fondo que entra y sale lo mismo. Así que
creo que un fondo donde entra, se acumula y sale, creo que es mejor como concepto. Pero hagamos los números. Yo creo que ese es el desafío. Y yo estoy de acuerdo contigo que hay que garantizar un estándar mínimo para todas aquellas personas que por distintos motivos no hayan podido cotizar. Correcto. Y no olvides que la propuesta nuestra también tiene rentabilidad porque tiene un fondo de reserva técnica. En un porcentaje. ¿Ya? ¿Qué porcentaje es la reserva técnica? No, lo que pasa es que, como te decía, las prestaciones definidas que nosotros garantizamos tienen un costo, ¿no es cierto?, que es bastante menor que lo que se cotiza durante todos los primeros años. Entonces eso va generando un excedente. ¿Y ese excedente a dónde va? Va a un fondo de inversión. Que es colectivo. Por lo tanto, ahí hay rentabilidad. Claro, pero ¿a cuánto el porcentaje? Si uno lo viera esto como una billetera, ¿ah? Entran 100, ¿cierto? De los que están trabajando. Salen, ¿cuánto? 80 y hay 20 que quedan en la cosa. ¿Cuál es el porcentaje? Eso es lo que te preguntaba. ¿Cuánto es la reserva técnica y cuánto es lo que entra y lo que sale? En el modelo usted a pleno ritmo. Porque tú además me decías que si es que no alcanza el total de esta billetera, que junta 100, el Estado tiene que poner encima para poder cubrir las deficiencias. Entonces, yo tiendo a pensar de que no hay ahorro en lo que tú me estás mencionando. Sí, hay absolutamente. Te puedo mandar la tabla porque sería muy latoso decirte aquí los números, no me los sé de memoria, pero está la tabla calculada y te la puedo hacer llegar. Ya, no, es que vi en la página de ustedes, vi la tabla de reemplazo, las tasas de reemplazo y eso, pero yo estaba hablando solo como concepto. Pero, oye, Mario, ya, pues te agradezco la conversación y ojalá nos juntemos quizás a una reunión un poquito más de colegio, con uno con su tablita y empecemos a comparar números con otros y veamos qué pensión le podemos entregar realmente como piso mínimo, digno, creo yo, a la gran mayoría de los chilenos que hoy día yo creo que no pueden esperar más. Oye, correcto. Con respecto a esas tablas, no puedo dejar de mencionar que nuestro gran apoyo desde el punto de vista técnico es la Fundación Sol, sobre todo Marcos Kremerman, que es tal vez el más reconocido de la Fundación Sol, y que ellos son los que nos han ido elaborando, ¿no es cierto?, toda la parte técnica de lo que es nuestra propuesta más política o más de principio, digamos. Uh-huh. Sí, conozco la Fundación Sol, son permanentemente aludidos en la discusión en el Congreso, sí, por varios partidos políticos, pero está bien. Todos los partidos tienen sus centros de estudio y sus referentes. Oye, pero última pregunta, Mario, que no alcanzamos a hablar de algo. ¿Qué opinas tú del 10% del retiro de los chilenos? Me pareció que fue una medida extrema, pero necesaria, absolutamente necesaria. ¿Ya? Y no quedó, o sea, yo, claro, hoy día el 90% de los chilenos está de acuerdo con esa medida, pero había como por lo menos yo, corrígeme si me equivoco, pero yo muchas veces escuché hablar a un líder de Noma FP, a Luis Mesina y al señor Riesco, a Manuel Riesco, que no sé si es directamente activo en Noma FP, pero por lo menos ha sido alguien que lo ha apoyado muy fuerte. De hecho, él tiene diferencias con la propuesta. Ya, porque me tuve con él compitió conmigo como diputado en el mismo distrito y ahí discutimos varias veces. Pero ellos han dicho siempre que la plata de que estaba en la AFP no existía y que era una estafa piramidal y que la AFP las tenían guardadas solo para ellos, que esta plata no estaba en ninguna parte. Y con este 10% que se va a poder retirar, digamos, que va a empezar a llegar a la gente, por lo menos hay convencimiento y hay claridad de que la plata es de todos los chilenos, de su ahorro individual y está disponible para su capitalización individual, digamos, para su vejez. Sí, yo nunca he tenido dudas de eso. Ahora, que eso legitime a la AFP como un buen sistema de seguridad social, estamos lejos de eso. Yo insisto que se habla de la AFP como que fueran las que pusieron las reglas, las que pusieron las tablas, que hicieron todo. No me cargan la AFP, ¿no? Yo
yo creo que si existiera un ente estatal, yo tendría mis ahorros ahí. Si tuvieran la misma gestión, cobraran menos comisiones, yo creo que lo guardaría ahí. Pero creo que se ha puesto el ojo en ellas y no en los políticos que hicieron mal las reglas. Y de nuevo salen todos airosos, sí, yo siempre dije, yo siempre quería, yo siempre quise arreglar y dije que era malo, pero nunca se hizo nada. Ya 40 años desde que volvió la democracia, no 40, perdón, 30 años de la vuelta a la democracia y no se ha solucionado, ¿te fijas? Entonces, ahí hay yo creo que hay una deuda. De hecho se fortaleció el sistema. Por supuesto, y se empeoró en muchos casos. Eso yo creo que ha sido parte del debate también de estos meses. Oye, no quiero tampoco alargar. ¿Sí? Para terminar, con respecto al 10%. En un país donde hay verdadera seguridad social, no debiera haberse dado el hecho de que para afrontar, ¿no es cierto?, una crisis como la que estamos viviendo, la gente tuviera que echar manos a su fondo de pensiones. Pero aquí habría echado manos si no es a ese 10%, porque hoy día, por ejemplo, el Estado de Chile, a través del ministro, se ha endeudado por $20.000 millones para poder acudir a las personas que han sido perjudicadas, y todo el mundo dijo que era insuficiente, digamos, se ha planteado que es insuficiente. Entonces, ¿a quién le habría echado mano Chile si no hubiéramos tenido estos ahorros individuales para poder paliar esta crisis? Si no tenemos más capacidad de deuda, no tenemos más capacidad de subir los impuestos. Yo creo que es ahí donde tenemos diferencias, porque yo sí creo que tenemos una posibilidad, ¿no es cierto?, de llegar a impuestos relativamente redistributivos, porque hoy día nuestros impuestos, ¿cuál es el principal impuesto? El IVA, que es un impuesto regresivo. Entonces, cuando tú tienes una concentración de la riqueza como la que hay en Chile, decir que es imposible poner más impuestos, a mí me parece discutible. O sea, no, yo creo que hoy día, con la situación que está viviendo Chile, y con la etapa en que estamos, que hemos aumentado el desempleo, ya con lo atractivo que se han convertido también muchos mercados internacionales para invertir, yo creo que realmente Chile no es competitivo, y los impuestos lo que hacen hoy día es generar una barrera para que más gente quiera invertir acá. Entonces, yo estoy de acuerdo con que hay que aumentar quizás los tramos. Hoy día, en la última reforma tributaria, se revirtió esta disminución a los ingresos a los impuestos que pagaban los más ricos, ¿cierto? En el gobierno de Michelle Bachelet se redujo del 45 al 40 la tasa, digamos, del tramo de más alto de las personas que ganan más ingresos, y ahora lo revertimos, cobrar. Pero yo no tengo yo no veo mayores posibilidades de seguirlo aumentando. Ya subimos un 5%, revertimos lo anterior, porque no creo que nadie quiera invertir más en Chile. Fíjate que los capitales están hacia afuera. Fíjate que Andrónico Luxic hoy día dice que él está dispuesto está dispuesto a pagar un impuesto a los super ricos. Él dijo que él está dispuesto a debatir cualquier sistema tributario, que lo debatamos de forma seria. Eso fue lo que dijo. Y por supuesto está totalmente disponible a hacerlo, pero Andrónico Luxic lo sabe, lo dice, entre otras cosas, está totalmente abierto a hacerlo, porque él sabe cómo ha funcionado, creo yo, el impuesto a los más ricos en otros países, donde ninguno ha sido exitoso en realmente recaudar. Los impuestos a los más ricos son una buena idea. Uno, si lo piensa con la intuición, dice, bueno, esta es la papa, los que tienen más, pongan un 2,5% de la fortuna que tienen, y con eso recaudamos $6.000 millones y con eso solucionamos el problema. Pero en todos los países donde se ha implementado el impuesto a los más ricos, al revés, había una fuga de capitales tremenda. En Francia, por ejemplo, Gerard Depardieu, que es un ícono de la cultura francesa, renunció a la ciudadanía porque le pusieron un impuesto a su patrimonio y no a lo que él ganaba. Estaba siempre impuesto, siendo un país de impuestos altos. Si él le cobraban a lo que él gana como actor, él no tenía problema en hacerlo, pero no a lo que él ha acumulado durante tantos años, y él se fue a vivir al país del lado, a Bélgica. Entonces, le vamos a cobrar, por ejemplo, a Arturo Vidal por la plata que ha ganado con su esfuerzo en otros países, el ahorro que él entonces, no sé, yo dudo que sea eficiente una medida del impuesto más rico en términos de que no vamos a recaudar. El concepto es bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no solo hay que pensar, y por eso que creo que los técnicos
ojalá la Fundación Sol también haga el ejercicio del sistema comparado de lo que ha sucedido en otros países cuando han tratado de implementar este impuesto. Los capitales se van. Andrónico Luksic, si tú le dices, yo sé que él quiere mucho a Chile y todo, y no va a renunciar a su ciudadanía, pero todas sus empresas finalmente están radicadas o van a estar radicadas en otros países, y Chile como Estado no tiene posibilidad de exigirle que él pague en base a ese patrimonio que tiene afuera, ¿te fijas? No sé, yo creo que es impracticable, y ojalá hagamos el ejercicio serio y no solamente con consignas, que yo creo que ha sido el caso de los impuestos a los más ricos. Pero yo estoy de acuerdo, o sea, si queremos mejorar algo, hay que subir los impuestos. Yo hoy día creo que Chile está en muy mal pie, hay el desempleo ha aumentado, las empresas están en el suelo, las grandes y las chicas. La Chile está en el suelo, el retail está en el suelo, digamos, todas las valorizaciones de las empresas han bajado mucho. Las pymes, que son las que generan gran parte del empleo en Chile, están también totalmente en el suelo, están vandalizadas desde el año pasado, de fines de año, o hoy día con la crisis social no han podido vender nada. Entonces, yo veo difícil que podamos generar hoy día un anuncio de más empleo. Oye, y lo último que le quería sugerir, Mario, nosotros tenemos una propuesta en Evópolis, y quiero dejarte la planteada como para que la analice y la evalúe. Nosotros creemos que deberíamos aumentar la cotización, el ahorro de las personas, en base a lo que pagan de IVA también. Es decir, generar un sistema de ahorro en donde las personas con las boletas, con lo que compren, puedan, parte de ese IVA que pagan directamente al Estado, dirigirlo y radicarlo en el ahorro que ellos tienen para su vejez. Por supuesto con un tope que en el fondo no lo haga regresivo, es decir, aquella persona que compra un auto y paga una IVA de 5 millones no lo puede ahorrar en lo suyo, sino que tiene que pagar ese impuesto. Pero sí, para los tramos más básicos, aquellas personas que gastan el 90, el 100% de su sueldo en cosas que tienen IVA, ese porcentaje, que yo estoy de acuerdo contigo que es regresivo, lo puedan destinar, ya que es un pago que le hacen al Estado, a su ahorro individual. Es una propuesta que hemos hecho como Evópolis y creo que no se ha ampliado en el debate, así que la quiero dejar también abierta para que quizás en otra conversación podamos profundizar en ella. Como te decía, pues, abiertos a examinar propuestas alternativas. Hasta ahora no se ha hecho. Hasta ahora no se ha hecho ese debate. Así es. Oye, muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Guillermo, Jano, a todos los que estuvieron acá largo rato. Quizás lo aburrimos en algún momento, un poco técnica la cosa. Marco, Rodrigo, Oscar, Mariole, Pierina, Guillermo, Flora, ahí la veo, la foto solamente, Rodrigo, Pamela, Felipe Lafuente, Elena Buentuleo, Flor Mandiola, Luca González, Claudia Albertini. Oye, nos alargamos un poquito más de la cuenta, pero te agradezco mucho, Mario, por tu tiempo, por tu inteligencia, y ojalá sigamos conversando. No, yo te agradezco a ti la oportunidad de debatir, porque así nos podemos a lo mejor ir poniendo de acuerdo en un sistema que le entregue dignidad, ¿no es cierto?, a los pensionados chilenos. Muy bien, pues. Oye, muchas gracias. Bueno, quedamos desde ya fijados para la próxima con un poquito más técnico, más números, más claro, y ahí profundizamos en lo que conversamos hoy. Gracias, Mario. Ok. Una foto. Una foto ya, excelente. Ahora las cámaras, eso sí. Yo no puedo mejorar más, no puedo mejorar la foto. Son varios. Es lo que hay nomás. Ahí están abriendo algunas cámaras. Yeah. Sí, disculpen intervenir. Mi nombre es Catalina y yo soy quien está moderando en el fondo, organizando esta charla. Trabajo para el diputado Pablo Cas. Entonces, claro, les iba a solicitar si podían abrir sus cámaras para que pudiéramos sacar todos una fotografía y yo se las voy enviando. Ustedes van escribiendo a las redes sociales y yo a cada persona que las solicite se las mando y las edito para que quede bien bonita. ¿Les parece? Perfecto. Muy bien. Ya, entonces, cuando yo les diga, ¿están todos con sus cámaras? Perfecto. Veo que Pamela Verdugo y Flora Mandiola. Sí, les falta. Elena tampoco, ahí, buen tuleo. Elena. Pero demos un segundito para que todos se pongan al día y puedan poner sus cámaras. ¿Están listos todos entonces? Vamos a la foto. Quizás querían escuchar, pero no aparecer. Puede ser también, puede ser. Va la foto, 1, 2 y 3. Va otra,
última. Perfecto, muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias. Chao, nos vemos. Un abrazo para todos. Chao, Hanno. Chao, chao. Con micrófono apagado.